capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al versículo 20. ¿Mateo qué, hermano? Mateo capítulo 16, versículo del 13 al versículo 20. Y vamos a ir leyendo un versículo cada quien. Comienzo yo, luego sigue Moisés, Atiel, y así nos vamos. Dice la palabra del Señor: vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Cierren un momento sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana porque nos has cuidado, nos has bendecido, Señor, y seguimos en este lugar aprendiendo y conociendo más de ti, Señor. Te pedimos que seas tú ministrándonos y hablándonos a través de este pasaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje a mí me llamó mucho la atención porque Pedro hace una poderosa declaración acerca de quién es Jesús. Y realmente nosotros tenemos que pensar de la misma manera que Pedro. Todo cristiano debería hacer la misma declaración que Pedro. Y entonces esto nos puede llevar a que cada creyente debe de evolucionar en su declaración hasta tener una firme convicción de quién es Cristo y así por poder formar parte de una iglesia. Entonces yo quiero comenzar haciendo una alusión a que hay una incógnita en cuanto al nacimiento de la iglesia. Algunos eruditos afirman que hay tres posturas para el nacimiento de la iglesia. Unos dicen que nace a partir de esta declaración, otros dicen que nace cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, y otros dicen que nace desde el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el término griego explica el término iglesia. Viene con una preposición que es eclesia, que es hacia afuera, llamados hacia afuera. Entonces, esta palabra la podemos encontrar tan solamente en el Nuevo Testamento 115 veces. Y eso nos lleva a pensar que tanto Mateo como Lucas son los que más utilizaron esta palabra. Nosotros podemos ver que este libro tiene un nombre de uno de los discípulos, y entonces podemos pensar que se le atribuye a él, a Mateo, que fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Va dirigido hacia los judíos y posiblemente se pudo haber escrito en Antioquía. El propósito o el trasfondo de este libro es principalmente fue escrito para los judíos. Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el prometido en el Antiguo Testamento, llamado a menudo en el Evangelio del Reino. Mateo comienza con una genealogía de Jesús. Por esa razón vemos la importancia para los judíos, y él utiliza el término el Hijo de David, y cita frecuentemente del Antiguo Testamento muchísimas veces el Hijo de Dios. Ha sido atribuido a Mateo, era un recaudador de impuestos, uno de los 12 discípulos, y las mejores evidencias lo identifican como la segunda biografía más antigua de Cristo. Fue escrito probablemente, como les decía, aproximadamente entre el año 60 y 70 después de Cristo. Enfatiza las profecías cumplidas en la vida de Jesús y en él mismo como una prueba indudable de que el Mesías era el rey esperado y que el Antiguo Testamento ya estaba anunciado acerca de él. Mateo es un judío, él era una persona apropiada precisamente para escribir acerca de Jesús, porque él entendía más la necesidad
que el pueblo judío necesitaba conocer acerca de Jesús. El énfasis que le da es que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey mesiánico de los judíos. Jesús es Dios presente con nosotros en poderes milagrosos. Jesús es el Señor de la iglesia y sus enseñanzas de Jesús tienen importancia continua para el pueblo de Dios, ya que el Evangelio del Reino es para todos los pueblos, judíos y gentiles por igual. Entonces podemos ver que Jesús en esta ocasión hace una pregunta hacia sus discípulos. Él los lleva a un lugar aparte, Él no está con toda la gente que se agrupaba a ver a Jesús. Este momento es importante para los mismos discípulos, ya que prácticamente es el momento crucial de la preparación de los discípulos para ver cuáles son sus convicciones acerca de Jesús, ya que queda muy poco tiempo antes de que Jesús suba a la cruz a morir por nosotros, y es necesario que todos sus seguidores, sus fieles seguidores que son sus discípulos, estén plenamente convencidos realmente de quién es Jesús. Antes de los 12 discípulos, de que los 12 discípulos sean llamados, Jesús había hecho ya algunas señales, algunos milagros, y por ejemplo Mateo narra acerca de estos milagros antes de su propio llamamiento. Quiere decir entonces que la finalidad de Jesús era hacer algo para llamar la atención y así poder hacer que ellos creyeran en Él. La finalidad de los milagros siempre fue que los discípulos comenzaran a creer en Él y que vieran quién era la persona que se iba a mostrar hacia ellos. Entonces en esta ocasión vamos a poder ver 4 tipos de personas o 4 tipos de declaraciones que pueden surgir del corazón del ser humano. Y necesitamos hacer nosotros una en especial para poder definirnos como un verdadero creyente. La primera declaración la podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo 27, cuando sus discípulos se encuentran en la barca, y dice la Biblia que Jesús está con ellos en la barca y está dormido, y los discípulos al ver la tempestad, al ver el viento y ver cómo la embarcación está naufragando, ellos corren y despiertan a Jesús. Y entonces Jesús tranquilamente se despierta, se levanta y él reprende al mar y le dice: calla, enmudece, dice que el mar se aquieta. Y en el momento que esto sucede, nace una declaración en el corazón de los propios discípulos. ¿Quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Esta declaración es la que muchos en las iglesias tienen cuando comienzan en el Evangelio, o muchos son los que tienen aún estando dentro de una congregación y realmente no conocen a Dios. La segunda declaración podemos ver cuando Jesús, después de este evento, se es anunciado que Juan el Bautista es asesinado, y él entonces trata de ir a un lugar seguro, a un lugar apartado, estar solo para estar con sus discípulos, pero es, digámoslo de cierta manera, atrapado por más de 5,000 personas, ya que dice la Biblia que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en esta situación él hace un milagro de multiplicación en la alimentación de los 5,000. El resultado de la gente es que al ver esta situación, dice el Evangelio de Juan, que ellos quisieron hacerlo su rey para comenzar una revuelta, y muchos lo ven entonces como ellos quieren. Esta declaración muchos la van a utilizar a su propio beneficio. Quieren utilizar a Jesús como su propio rey, pero solamente para sus beneficios personales. Una tercera declaración viene más adelante, cuando ellos nuevamente se encuentran en una barca después de este evento. Jesús le dice a sus discípulos que él iba a despedir a la gente, y mientras ellos fueran al otro lado de la ribera, mientras Jesús se va al monte a orar solo, entonces Jesús comienza a percatarse que los discípulos están en problemas en medio de la situación, comienza nuevamente a tener problemas debido a la situación. Dice que eran vientos contrarios los que estaban resistiendo a los discípulos, y esto es de llamar la atención, ya que dentro de la embarcación había algunos hombres que eran especialistas en pesca, es decir, ellos sabían navegar, ellos sabían cómo estar en este tipo de situaciones. Sin en cambio, el temor siempre se apodera de ellos. En Mateo capítulo 14, versículo 33, dice la Biblia que Jesús llega a salvarlos, llega caminando sobre el mar, y entonces Pedro lanza una declaración: si tú eres Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro se baja del agua y comienza a caminar de acuerdo a la misma acción que Jesús le dice: está bien, Pedro, ¿quieres probar que yo soy Dios? Ven. Y comienza a caminar, y dice que al ver los vientos, al ver la situación como estaba Pedro, él comienza a hundirse, y entonces lanza un grito desesperado: ayuda, salva.
Jesús lo toma por la mano derecha, lo levanta, y entonces dice que esta reprensión ya no va hacia el mar ni hacia el viento, sino al propio Pedro, hombre de poca fe, porque dudas. Y esta es una declaración que nosotros podemos comenzar a tener cuando empezamos a conocer a Dios, porque dice que cuando Jesús sube con Pedro a la barca, dice que entonces todos comenzaron a adorarlo. Y es el principio de lo que Jesús estaba haciendo en la vida de ellos. Jesús les habla, puesto que ellos estaban espantados, y el resultado comienza en una alabanza de los discípulos que comienzan a conocer realmente quién es Jesús. Y nos vamos a enfocar en la cuarta declaración, que es la que ustedes y yo tenemos que hacer. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta ocasión, la confesión de Pedro se logra porque es lo que Jesús quiere imprimir en la vida de Pedro realmente. La pregunta de Jesús respecto a la opinión popular, ¿quién dice la gente que soy yo? Realmente a Jesús no le interesaba saber qué dice la gente, pero sí le interesaba lo que sus propios discípulos estaban diciendo de él para expresar las nociones erróneas, y entonces él pudiera corregir el sentido de lo que ellos tenían con el objetivo de poder enfrentar entonces una firme convicción. Aunque Jesús tiene ciertas características, sí, de los profetas, es más que un profeta, es más que una persona revolucionaria según los eruditos, y todos estamos de acuerdo que es mucho más que todo eso. Realmente este es el primer paso para un verdadero cristiano. La confesión de Pedro en este evangelio es la más completa de los 4 evangelios, y nosotros podemos ver la respuesta enfática de Pedro cuando se dirige a Jesús después de esta pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y la palabra Cristo en el griego es Mesías, ungido. Entonces Pedro estaba haciendo alusión que eres tú el que estábamos esperando, eres tú el que va a comenzar a reinar, eres tú el que va a comenzar a profetizar, eres tú el que va a empezar el sacerdocio. Ya que de acuerdo a la palabra que utiliza, nosotros podemos recordar que en el Antiguo Testamento una persona comenzaba a reinar después de ser ungido. Comenzaba su ministerio de profecía cuando era ungido, o comenzaba en el sacerdocio cuando era ungido. Y todavía hace otra agregación: tú eres el Cristo, y luego dice el Hijo del Dios viviente. La palabra hijo es, en el griego es huios, y hay 3 maneras de determinar a un hijo. Hay 3 palabras que determinan qué tipo de hijo era. La primera palabra es brefos, que es un niño de pecho; tecnó, que es un hijo dependiente, un hijo de menor edad; y huios, que era un hijo de edad capaz de tener la herencia del padre. Es decir, entonces Pedro realmente lo que estaba haciendo era una declaración muy interesante acerca de quién era Jesús. Lo estaba describiendo a perfección. Y entonces en el cristianismo no consiste realmente en conocer de Jesús, sino conocer realmente quién es Jesús para poder describir lo que Él es. Esta declaración tiene una manifestación en la vida de Pedro, porque Jesús mismo, entonces, al ver esta declaración, lo que Él había logrado impregnar en sus propios discípulos, Él entonces hace una declaración importante. Jesús mismo le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta revelación no te fue hecha por carne ni sangre, sino fue hecha por mi Padre, dice, que está en los cielos. Jesús le hace otra revelación todavía más extraordinaria a Pedro, y entonces le dice: yo también a ti te revelo, o yo también a ti te digo. Al igual que el Padre le afirma que tú eres Pedro. Y entonces es muy interesante ver que el nombre de Simón tiene un significado, mientras que el nombre de Pedro tiene otro significado totalmente diferente. Y realmente Pedro o Petros es un elogio de Jesús hacia Simón, puesto que los rabinos del Antiguo Testamento o los rabinos del tiempo de Jesús, cada vez que escuchaban el término roca, piedra, siempre su mentalidad iba hacia Dios. Es decir, cuando ellos escuchaban este término, recordaban que en una ocasión Dios había visto a Abraham y lo había puesto como la piedra del fundamento para levantar una nación. Entonces prácticamente Jesús le estaba diciendo a Pedro: mira, he descubierto una roca en ti para edificar el mundo encima de ti, pero no tanto en el sentido de fundar la iglesia sobre Pedro, como mucha gente tiene un concepto erróneo de que cuando le dice tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le está diciendo que iba a ser el primer papa, como mucha gente lo dice. Así lo dice Agustín de Hipona, sino realmente lo que le está diciendo sobre esta declaración de fe.
edificaré mi iglesia. Es la chispa que inflamó la fe de los primeros cristianos. Y esto es muy interesante porque cuando él reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, entonces nosotros también ahora podemos declarar exactamente lo mismo que Pedro. A partir de ahí es la apertura de la iglesia primitiva. Es, digámoslo de esta manera, el primer miembro que formó parte de la iglesia de Cristo. Entonces, al declarar que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros mismos podemos ser piedras vivas añadidas al edificio de la iglesia de Cristo, ya que la iglesia de Cristo no habla de una edificación normal, no habla de cualquier cosa insignificante, sino está hablando realmente de todos los creyentes que pueden amar a Jesús. Y todavía le sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, la iglesia es de Cristo, le pertenecen a Él. Y podemos ver esto en Gálatas 1:13, cuando mismo Pablo dice que en tiempos antiguos, cuando él no estaba con Cristo, él asolaba a la iglesia y la perseguía. Y él utiliza dos tiempos o dos verbos imperfectos, que eran acciones repetidas de débiles intentos. Es decir, la palabra de Dios se cumple en magnitud cuando él dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque a pesar de las persecuciones, a pesar de las situaciones, realmente la iglesia permaneció y sigue permaneciendo hasta nuestros días. Entonces nosotros podemos ver lo importante que es esta declaración en la vida de todo creyente. Si tú te pones a imaginar cómo ves hoy a Jesús, debe ser la misma forma en como la vio Pedro. Decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces podemos nosotros recordar lo que hemos estado hablando a lo largo de esta hermosa mañana. ¿Cuál de los creyentes somos? De los que no conocen a Jesús y decimos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dos, de los que quieren utilizar a Jesús a su propio beneficio. Sí, Él es Dios y puede sanarnos, puede bendecirnos, puede darnos riquezas. O tres, podemos ser aquellos que comienzan a creer en Jesús y comenzar a adorarle genuinamente. Pero más me gustaría que formáramos del grupo de la cuarta declaración, de los que forman parte de la verdadera iglesia de Cristo. Cuando Pilato, y esto es muy interesante, cuando Pilato se encuentra con Jesús, él le pregunta directamente, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces Jesús se le queda viendo y le responde, ¿lo dices por ti mismo o lo han dicho otros de mí? Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿lo que tú afirmas que es Él, lo has escuchado de otros? ¿O realmente hay una plena convicción de quién es Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tú hiciste la declaración, pero nada ha ocurrido en su vida? Sigue siendo la misma persona, sigue dependiendo de Él, pero en el sentido de que solamente cuando hay problemas. Quizás la barca se mueve de alguna manera, o quizás has tratado de bajarte de la barca, pero realmente lo que Dios quiere impregnar en nuestro corazón es quién es Él realmente. Y yo quiero que tú, con tus propias palabras, puedas decir lo mismo que Pedro y así formar parte de esa iglesia que está glorificando a Dios. En otras palabras, Dios de nosotros demanda la misma contestación, que no sea por otros o lo que nosotros creemos de nosotros mismos, sino que nosotros hagamos un veredicto personal acerca de quién es Dios. Esto es muy importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente conoce acerca de Jesús, pero no conoce quién es Jesús. Y eso es triste para la situación y los tiempos que nosotros vivimos, puesto que cuánta gente hoy no hay en las iglesias, cuánta gente no ha llegado a las iglesias contagiándose del nombre que han escuchado, porque la forma en como nosotros predicamos a Jesús es realmente como la gente lo verá, como un milagrero, como un sanador, como aquel que te puede dar lo que tú pides, pero realmente Jesús quiere ser más que eso. No quiere ser tu beneficio personal, ni que tú lo utilices como la gente lo está utilizando, como aquella gente que lo lleva cargando para después utilizarlo y decirle, bueno, ya te cargué, ahora te voy a pedir, sino que realmente tú lo lleves en tu corazón y lo hagas de ti el dueño y señor de tu vida. Así como en una ocasión también puedo recordar que en el Evangelio de Juan, una mujer con poco tiempo de conocer a Jesús hizo exactamente la misma declaración. Cuando él muere, se da cuenta que muere Lázaro, dice la Biblia que va hacia el lugar donde está Betania, y entonces manda a llamar a Marta, porque Marta sale solamente a encontrarse con Jesús, y estando a solas con Jesús, ella puede empezar a encontrar a Jesús de una manera totalmente diferente.
Ya que en los primeros evangelios vemos a una Marta afanada, preocupada. Cuando ella sale después de la muerte de su hermano, la gente dice, preocupa dónde iba Marta, y ellos dicen, a lo mejor está ocupada, a lo mejor está haciendo cosas. Pero ella sale al encuentro con Jesús, y cuando se encuentra con Jesús, hace exactamente la misma declaración que Pedro, cuando le dice, tu hermano resucitará. Y ella entiende la promesa que le está dando Jesús, y le dice, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día posterior. Y entonces es asombroso como Jesús le dice, ¿crees esto? Y Marta entonces le contesta, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios viviente. Exactamente la misma declaración que Pedro. La diferencia es que Pedro caminó 3 años y medio con Jesús, mientras Marta solamente esporádicamente tuvo algunos encuentros con Jesús. Podemos ver entonces que cualquiera de nosotros puede hacer exactamente la misma declaración. No importa el tiempo que tengas en el Evangelio, sino lo importante es qué encuentro tienes con Jesús. Porque de acuerdo a la situación, después de que Marta se encuentra con Jesús y hace esta misma declaración, entonces manda a llamar a María y le dice, Marta misma le dice, María, el Señor te llama. Y María sale al encuentro de Jesús corriendo, y todos piensan que va a llorarle a Lázaro, si en cambio va a encontrarse con Jesús solamente para reclamarle, como muchos de nosotros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó? Si tú hubieras estado, Señor, mira, esto no hubiera pasado. Y realmente la situación hoy en día es así de triste. ¿Cuál es tu declaración final para nuestro Dios? ¿Cómo le conoces hoy a Él? ¿Qué es para ti realmente? ¿Qué significa las palabras que tú encuentras en la palabra de Dios cuando la lees? ¿Realmente está haciendo el mismo efecto que los discípulos? ¿O realmente tiene el mismo efecto que la demás o la mayoría de la gente que hoy tiene? Ah, sí, yo sé que hay un Dios en el cielo y que si yo me porto bien, todo va a salir bien. Pero realmente Dios no quiere eso. Quiere gente comprometida con Él, que le abra su corazón, que le den ese espacio, que le den ese tiempo, que le den la oportunidad de llegar a Él, que Él pueda entrar directamente en nuestro corazón y convencernos de que puede ser más de lo que nuestra mente puede comprender. Y entonces la revelación que le fue dada a Pedro también será dada a nosotros a través del Padre. Y ahora nosotros podemos hacerla a través del Espíritu Santo de Dios, quien es el que dice, y Él les enseñará todas las cosas. Es una promesa que Dios nos dejó a través de Jesús. Siempre la Trinidad ha estado involucrada y siempre lo estará en nuestra vida. De alguna manera, cualquier declaración que hoy tengamos y cualquiera que sea nuestro veredicto, tiene mucho que ver con lo que Él nos ha enseñado, con lo que Él va a alumbrar. Es como si Él abriera una puerta que nosotros no conocemos, y al entrar a ella nosotros vamos a poder entender realmente el significado de lo que Él es para nosotros o para la humanidad. ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? En esta mañana quiero preguntarte, ¿para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? ¿El Hijo de Dios? ¿O solamente es el objeto de tu devoción y lo adoro, le amo, le canto y es suficiente? Pero realmente a ti te gustaría vivir como Él, caminar como Él, pensar como Él, y que realmente ese estilo de vida de Jesús pueda ser impregnado en nosotros cada día. Que no solamente sea un evento en el que nosotros lo hayamos descubierto, sino que sea un evento constante en nuestras vidas, un estilo de vida. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y si nos preguntaran esta mañana, yo creo que cada uno tiene un concepto acerca de quién es Jesús en nuestras vidas. Y realmente es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque cualquiera puede hacer una declaración acerca de quién es Jesús, pero a la hora de la hora se verá realmente lo que pensamos de Él. Quizás sus discípulos huyeron cuando supieron que Jesús iba a morir, pero aún así, si vemos la perspectiva desde el modo humano, Pedro, a pesar de haberlo dejado, a pesar de haberlo negado, él iba siguiéndolo porque él entendía que había algo ahí, algo que había una declaración en él. Y recordemos que cuando Jesús mismo le dice, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que no te falte fe, sino que una vez que esto suceda, tú vuelvas a tus hermanos y tú animes a ellos a seguir adelante. Esta declaración puede hacer en nosotros que nosotros mismos podamos ayudar a otra gente a encontrar el camino de Jesús. Recordemos que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Jesús. Entonces, realmente lo importante es saber quién es Jesús para nuestras vidas el día de hoy. Yo quiero invitarte a que te pongas un momento de pie.
y que con tus propios labios puedas hacer una declaración de qué es Jesús o quién es Jesús en tu vida. De acuerdo a lo que tú has conocido de Él, en la forma en cómo se te ha revelado a ti, que tú puedas comenzar a platicar con Él de esa manera y decirle: Señor, hoy no te conozco como el Hijo de Dios, sino como el dueño de mi vida, como mi Señor, como el Cristo, como el Hijo de Dios viviente. Quiero invitarte a que oremos un momento y realmente con tus propias palabras puedas expresarle todo lo que tú sientes hacer. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque a través, Señor, de tu palabra podemos descubrir no solamente el significado de tu nombre, sino lo que tú significas para toda la humanidad. Porque realmente podemos ver, Señor, que tu nacimiento tiene un hecho sin precedentes, Señor, que ha quedado plasmado en la historia como antes de Cristo y después de Cristo. Y yo creo que en la vida de todo creyente, Señor, también se encuentra ese mismo parámetro, Señor, antes de Cristo y después de Cristo. Contigo, Señor, la vida no ha sido igual, Señor, no queremos vivir de la misma manera, sino hemos comprendido, Señor, que es un estilo de vida el que nos lleva a conocerte cada día más, Señor. Entre más podamos leer tu palabra, más, Señor, se nos será revelado quién eres tú. Y al comprender quién eres tú, Señor, más queremos ser como tú, Señor. Por esa razón, en esta mañana nosotros queremos, Señor, realmente declarar con nuestros labios lo que tú eres, lo que tú significas para nosotros. Que no solamente eres un invento del ser humano, no solamente eres un profeta, no solamente eres un revolucionario, sino que realmente eres el dueño y Señor de nuestra vida. Así como lo fuiste para los discípulos, así también lo eres para nosotros, igual de esencial, Señor, que sin ti no podemos, Señor. Y realmente Pedro, del Evangelio de Juan, es una expresión, Señor, que debe quedar también en nuestros corazones. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por esa razón, Señor, te rogamos que en esta mañana, Señor, y no solamente en esta, cada día podamos encontrar algo nuevo, Señor, que haga que nuestra alma, Señor, quede impregnada de la tuya y pueda, Señor, caminar junto a ti, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo cada día nos dé fortaleza para seguir adelante, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.